lo que es la segunda parte de un tema que nos llama a capítulo como ciudadanos y nos hace protagonistas. La semana pasada conversamos acerca de eso y visualizamos, creo que entendimos, porque las reflexiones que ustedes me dejaron de ese día me dieron a entender eso, que ahora de ahora en adelante vamos a tomar en cuenta el tema de los derechos humanos desde otra perspectiva, ligada a lo que es la resolución del conflicto. ¿Ok? Para allá vamos. Sin embargo, esa visión nos permite a nosotros colocarnos en un primer plano y en ese primer plano ser actores principales y actuar, o sea, no dejar pasar por alto las cosas, ¿ok? Y dentro de nuestras capacidades, potencialidades, nosotros poder intervenir en una situación, sea propia o sea propia del colectivo, ¿ok? Para allá vamos. Entonces, fíjense, nosotros vimos someramente, porque al principio de la clase de la semana pasada así lo requirió, el tema de las razones por qué se llegó a los derechos humanos, el por qué. O sea, ¿por qué a un grupo de 50 naciones se le ocurrió en ese momento unificarse y generar todo una carta magna, como la llamó Eleanor Roosevelt? Y no solamente carta magna en ese momento en los Estados Unidos o en Francia, donde se generó, en los Estados Unidos, porque Eleanor era la esposa del presidente Roosevelt, y en su momento, en el 48, fue presidenta de las Naciones Unidas. No solamente por eso, ¿no?, sino porque nos plantea, ¿verdad?, empezar a ver a los derechos humanos como una carta magna internacional, con connotación internacional, y que, lo vimos la semana pasada, obliga a las naciones del mundo que están suscritas o que forman parte de esta membresía, por llamarlo de alguna forma, de las Naciones Unidas, a contemplarlo dentro de sus leyes. Yo les pedí a ustedes que por favor trajeran hoy la Constitución. ¿La trajeron? ¿Qué leyeron acerca de eso? Del 19 en adelante, ya lo vamos a tocar. Fíjense bien. Entonces, para aquel entonces, me remonto al año 1937, ya se gestaba una guerra o un conflicto entre las partes. Este conflicto se inició, estoy hablando mucho antes del 39. Este conflicto se generó entre dos naciones, China y Japón, conflictuados por ciertas situaciones de orden, digamos, político y económico. Estas dos naciones ya se conocían desde el 37, que venían sobrellevando un conflicto que no había llegado a extremos devastadores como los que se llegó en la Segunda Guerra Mundial. A partir del 39, cuando Alemania insiste en el tema y declara lo que es el comienzo de una guerra, de una Segunda Guerra Mundial, los factores que estaban ligados a ello, y creo que todos conocemos parte de esa historia, o mucho más que yo, ¿ok? Porque hay algunos apasionados, por lo menos mi esposo es apasionado del tema de la Segunda Guerra Mundial y se la conoce de cabo a rabo. Empezó por Polonia. Polonia fue el primer país que Alemania decide entrometerse. ¿Para qué? Alemania en ese momento era potencia, la Unión Soviética en ese momento era potencia, los Estados Unidos en ese momento era potencia. Un conflicto de ganar espacio geográfico, un conflicto de ganar espacio económico, un conflicto político, un conflicto de extender una manera de ver el mundo como la que tenía en ese momento Hitler, ¿ok? De extender lo que conocemos como la raza aria, de actos discriminatorios, ¿ok?, que se generaron, que se gestaron en la Alemania de aquel momento y mucho antes, ¿ok?, que tenían que ver con un perfil bien específico de lo que era ese hombre y esa mujer alemana, un perfil que no solo era el fenotípico, sino un perfil también de aptitud,
¿ok? Un perfil que no contemplaba. Bienvenida la profesora Simón Rodríguez, ¿cómo está usted? Bien, bienvenida a este espacio. Otra vez nos encontramos. Otra vez nos encontramos. Ajá. Un conflicto que tenía connotaciones del orden psicológico, digámoslo así, ¿ok? No permitía lo que era la homosexualidad, no permitía la diversidad, no permitía personas de color, no permitía, bajo esa mirada y ese escenario de lo que yo quiero lograr, me iba penetrando y me iba adentrando para ganar espacios y llegar a ser una potencia no solamente reconocido en el gran avance que Alemania tenía para ese momento, en lo tecnológico, en lo científico, avances médicos tenía. La medicina de Alemania en aquel momento, para nadie es un secreto, que hacía pruebas en los presos, que utilizaba al hombre como conejillo de India para ellos experimentar. O sea, a ese extremo del desprecio de lo que es la humanidad en sí, ¿ok? Llegó esa mente, esa mente y esos condiscípulos que lo rodearon, ¿ok? Polonia se deja porque no tenía la capacidad tecnológica, no es una potencia en armas y por lo tanto la arremetida fue brutal de Alemania en Polonia, y esto levantó las alertas en Francia de aquel momento. Francia en aquel momento dijo: epa, algo está pasando, yo declaro la guerra. Yo tengo armas, yo voy a proteger, yo no voy a dejar que intervengan. Países como Italia firmaron acuerdos de no agresión, por decirlo de alguna forma bonita, o decir de no intervención, o yo me acoplo lo que tú estás pensando y te dejo que intervengas en mi país. La arremetida fue brutal de todas formas, ¿ok? Cuando Alemania entra en Italia y en los demás países, devasta con hombres, con mujeres, genera hambre, genera pérdida de hogares. O sea, están viendo más o menos el escenario terrorífico que dejó en ruinas o iba dejando en ruinas a su paso cada vez que Alemania, aliada con Japón, logra intervenir en un país. Todo lo que fue los países que rodeaban a la Unión Soviética llegaron en un primer momento a acuerdos, cuenta la historia, acuerdos con estos dos países. Los Estados Unidos, por su parte, potencia en ese momento, había desarrollado también un componente tecnológico de avanzada, ¿ok? El tema de los cohetes nace en Alemania, también hay una réplica en los Estados Unidos, ¿ok? El tema de lo que es la artillería por mar, los Estados Unidos también era pionero en ese momento. Por lo tanto, estamos hablando de una guerra que sobrepasó las dimensiones de lo terrenal, del combate cuerpo a cuerpo. Llegó al mar, ¿ok? Y en el mar también se libraron muchísimos combates, ¿ok? Que terminaron hasta en contaminación al ambiente, por nombrar algunas cosas, ¿no? Y muerte de civil, Inglaterra. Llegó a acuerdos, igual que ellos no pensaban que Hitler lo iba a atacar a ellos si hacían un pacto de no agresión y lo dejaban diplomáticamente. O sea que este no respetó nada, sino que a la hora de que declaró su guerra, que llamaba Blitz, esa destrucción rápida, y atacó todos los países de Europa y parte de eso. O sea que, y bueno, yo le iba a decir también, eso de las Naciones Unidas viene por el fracaso de la Liga de las Naciones, de la Primera Guerra Mundial, porque cuando la Primera Guerra Mundial también hubo muchos muertos, por eso era cuerpo a cuerpo. Nacieron las organizaciones como la Cruz Roja, todas esas cosas, y se hizo una especie de pacto, pues, para que no hubiera una guerra tan sangrienta como las anteriores, pero fíjate, al año 39 ya estaban otra vez, porque Alemania se sentía humillada por los acuerdos que pasaron en la Primera Guerra Mundial, porque también fueron unos aliados que sometieron a Alemania. O sea que el enemigo siempre ha sido
la nación alemana. Bueno, te dicen su nombre, Luis. Gracias, Luis. Fíjate, siguiendo con el orden de idea que nos aporta aquí el compañero Luis, les contaba entonces que la barbarie observada, dicen los expertos en la materia, yo no soy experta en el tema de historia, para nada. Me quedaría muy grande decirlo aquí, de verdad debo asumir humildemente que no soy experta en el tema de historia. Habrán otros expertos aquí que estarán sentados frente de mí y yo no lo sé, ¿ok? Por lo tanto pueden pararse y corregirme si en algo me equivoco. Entonces fíjense, lo observado en la Primera Guerra Mundial, lo observado en la Primera Guerra Mundial, como decía él, y es bueno hacer alusión a eso, no se vio en la Segunda Guerra Mundial y fue el detonante para que estas naciones lograran la unión, ¿ok? Aquí podemos citar muchas cosas y era en el avance del discurso que les comentaba. Era la primera vez que se hacía uso de una bomba atómica, Hiroshima y Nagasaki, ¿ok? En ese momento los Estados Unidos no contaba con ¿cómo estás, María? Bienvenida. No contaba con el desarrollo tecnológico en cuanto a lo que era generación de bombas atómicas, no contaba los Estados Unidos. La bomba atómica que explotó en estas ciudades era alemana, no sé si lo saben, era alemana, ¿ok? Rusia en su momento se alió con los Estados Unidos estratégicamente para no permitir esta intervención brutal de Alemania y sus aliados, ¿ok? Los rusos, dice la historia, lo leí en algún momento, no sé si que habrá de cierto o no, se queda con lo que es el diseño de la bomba nuclear, de la bomba atómica, de la bomba nuclear, y los Estados Unidos se lleva la bomba en uno de esos actos de intervención. Podemos contar que los asaltos fueron por mar, que los asaltos fueron introspectivos, que Japón le declara la guerra en Pearl Harbor a los Estados Unidos y Estados Unidos no estaba preparado para ello. No por esto no quiero decir la palabra ganó, porque en la guerra no se gana ni se pierde, o sea, las muertes son algo que no podemos hablar de que hay ganancia o no, hay pérdida, ¿ok? Pero Japón, luego de este ataque que realiza los Estados Unidos, se da cuenta que no puede seguir y entonces allí viene el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. Todo el tiempo, toda la vida. Era un tema de poder, lo dije al principio, era un tema de poder geográfico, político. Sí, claro. En ese momento la justificación del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki era precisamente, me quedé sorprendido con Pearl Harbor. ¿Qué pasó ahí? Ríndete. Y a los 2 días después, a los 3 días después, Japón dice, estamos de acuerdo, nos rendimos, nos aplegamos, ¿ok? Pero ya había devastado, se generaron mutaciones en lo que es el orden de la genética, todo un tema que tiene que ver con una contada en minutos, porque la historia es larga. Sin embargo, yo no sé si a algunos les apasiona, a otros les da pereza, pero fíjense que lo que quiero rescatar de toda esta historia es que una guerra tan prolongada en el tiempo y en el espacio, ¿ok? En donde ciudades quedaron en ruinas, en donde millones de personas murieron, quedaron sin hogar, muertos de hambre, con mutaciones genéticas. Se bombardea, fue la primera y espero que la última vez que se utilice una bomba atómica contra un país. El tema de las deportaciones, muchos judíos, muchos protestantes, muchas personas tuvieron que dejar sus ciudades de origen por 2 factores: para huir de los embates de la guerra
y por simplemente resguardar a sus familias del tema del holocausto. Sí. Violaciones masivas a mujeres por parte de las tropas soviéticas y las japonesas y las no soviéticas también. Ahí se dio de todo. Experimentos científicos usando al ser humano. La cantidad de bombardeos aéreos. Recuerde que lo decía hace un rato, el combate nada más no se restringió en lo cuerpo a cuerpo. Dice la historia que Japón nunca llegó a Berlín, pero sí hubo bombardeos, sí hubo otras estrategias que ellos utilizaron. El desplazamiento y desarraigo de los lugares, que ya lo comenté. Y luego, lo que queda de todo este tema de la guerra es un gran conflicto, combates entre Indochina, franceses y movimientos separatistas que se generaron después, posguerra, ¿ok? Tras el vacío de poder, como lo dice allí, que ocasionó la guerra, ocasionaron también guerras civiles en Grecia, o sea, toda una situación problemática en la que se sumergió no un continente, varios continentes, con países involucrados. En esa gráfica podemos ver un ejercicio, porque estoy segura que, o los que hemos leído acerca de la historia de la Segunda Guerra Mundial, sabemos que hay cifras allí que se quedan cortas. ¿Ok? Muertes totales en rojo y amarillo, pero las muertes rojas son las muertes de militares y están expresadas en millones de militares muertos. Las naranjas son muertes de civiles, pero están expresadas en millones de muertes de civiles. Las muertes azules no se ve. Tiene que ver con el tema de la población. ¿Sí se ve? Con el tema de la población que fue diezmada desde 1939 que comenzó la guerra. Esta representación fue realizada por las Naciones Unidas, ¿ok? Esta gráfica fue referida por ellos, esa es la leyenda. Y claro, ¿cómo contabilizar muertes desde el 39 hasta el 45? Estamos hablando de millones de personas, ahí vemos los indicadores de Lituania, de Yugoslavia, de Polonia, de Birmania, de Hungría. Vemos por una parte 58% de civiles aliados muertos, de militares aliados el 25%. En fin, un caos a nivel mundial. Entonces, bajo este escenario, ya se venía gestando, ¿por qué no se sientan? Digo yo, no sé. ¿Cómo? Ah, entiendo. Ok. Si se sientan, se quedan dormidos. Tienen razón. No te duermes. Perfecto, adelante. Bueno, fíjense entonces que ustedes entonces que bajo este escenario mundial era pertinente y ya se venía gestando un movimiento de las naciones que quería contrarrestar de alguna forma lo que estaba sucediendo a nivel mundial. ¿Ok? Personas preocupadas. Y no mencioné algo que tal vez es irrelevante, pero es curioso, el tema de las personas dedicadas a las artes. Muchos de ellos hoy en día se les señala, porque no se puede entender cómo alguien ligado a las artes puede aplegarse a este tipo de escenario. Y muchos ciudadanos o conciudadanos referidos a las naciones antes vistas se aplegaron a lo que eran los movimientos que dictaban a favor de lo que era de la Segunda Guerra Mundial. Conspiraban, se ligaban. Entonces, hoy en día es contradictorio pensar cómo un ser humano o un civil puede colocarse de este lugar cuando veo que a mi compatriota o a mi camarada muere, le violan los hijos, le quitan la familia, se queda sin hogar, o el padre tiene que buscar las formas de emigrar a otro continente para que salvara lo que le queda de su familia.
ancianos muertos, o sea, toda una situación que escapa de lo que es el sentido común, diría yo. Marisol. Gracias, Marisol. Hablando de la letra viva que tú hacías alusión, ¿se acuerdan que la semana pasada Ley Orgánica de Discriminación, artículo 8, prohibición de actos de discriminación racial? Toda persona tiene derecho a la protección y respeto de su honor, dignidad, moral y reputación en distingo de su origen étnico, origen nacional y rasgos fenotipo. Se prohíbe todo acto de discriminación racial, racismo, endorracismo y de xenofobia que tenga por objeto limitar y menoscabar el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y libertades a la persona o grupos de personas. Y en el artículo 9 se detalla todo lo que se consideran hechos no discriminatorios. Y en el artículo 10 están las definiciones a las que hace alusión la ley como tal, qué es la discriminación racial o qué se entiende para el contexto de la Venezuela de hoy, lo que es el tema de la discriminación racial, el origen nacional, los temas ligados al fenotipo, la diversidad cultural, los grupos vulnerables, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en lo que es materia legal, el adelanto y el salto que tiene nuestra patria es contundente. Muchos de nosotros no sabemos de la existencia de esta ley orgánica. Se vende hasta yo la he conseguido ¿cómo se llama? En cartoncitos, en Ferro Total, en EPA, el artículo 8. Yo la tengo pegada en la puerta de mi oficina. La profe, no, ella tiene tiempo que no va para la oficina. Tiene tiempo que no va para la oficina. Entonces, en materia legal, este es el escenario que nos plantea, ¿no? Artículo 19 de la Constitución nos dice: Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 19. El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable. Artículo 19. Artículo 19. El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce, el ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del poder público, de conformidad con esta Constitución, con todos los tratados sobre los derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que se le desarrollan. Artículo 20. Toda persona tiene el derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad, sin más limitaciones que las que deriven del derecho y de los demás y del orden público y social. Buenos días. Artículo 21. Todas las personas son iguales ante la ley y, en consecuencia, no se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellos que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de derechos, de los derechos y libertades de toda persona. Artículo 7 de la LOE, educación laica. No, es un inciso, ahorita lees el 22. Salto el 22, hay varios apartes.
Artículo 22. La enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos. La falta de ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos. 23, otra persona. Para acá. Bueno, dale, te escuchamos. No se escucha. Le decía cuando él hablaba del tema de la religión, nuestra educación, a través del artículo 8, nos plantea una educación laica. Artículo 23. Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su uso, goce y ejercicio más favorable a las establecidas por esta Constitución y la Ley de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del poder público. Préstame eso. Fíjense algo. Del 19 al 31, si no me equivoco, forman parte del tema de los derechos humanos. El 25 nos dice que todo acto dictado en el ejercicio del poder público que viole o menoscabe los deberes garantizados por esta Constitución y la ley es nulo. Y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirva de excusa órdenes superiores. Entonces estamos hablando de procesos que están amarrados. Tenga, compañero. Procesos que están amarrados. Lo voy a colocar acá. Procesos que están amarrados para dar cumplimiento y fe de esta garantía. ¿Ok? Fue entonces cuando en 1945 se creó esta delegación, toma forma y se crea la Conferencia de Naciones Unidas como un organismo internacional. El acta constitutiva de la nueva Organización de las Naciones Unidas entra en vigencia el 24 de octubre de 1945, cuando en septiembre en Grecia todavía había problemas de orden civil, cuando todavía en los países de esa Europa había conflictos, cuando había una incipiente guerra tapadita, ¿ok? Cuando todavía se trataba de congeniar y evaluar los conflictos generados posguerras, los conflictos en lo humano, los conflictos de pensamiento, de posturas. Bajo ese escenario, en esa fecha del 45, nace, ¿ok? Y se genera por acta constitutiva este tema de la Conferencia de Naciones Unidas. La declaración como tal de los derechos humanos viene en el 48, ¿ok? Y esta declaración ha inspirado a muchas otras leyes, como hemos visto, por todo el mundo. Aquí hemos citado 3, ¿ok? Y las que quedan. Si nosotros revisamos la gran cantidad de documentos legales que tenemos, en algún ápice hacen referencia al tema de los derechos humanos. Escudrillen para que vean una exégesis de esa lectura y se darán cuenta que esto está implícito en todos nuestros documentos y leyes. Para el 48, la nueva Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se había apoderado de la atención mundial y era lo que perseguía, era una de las metas a perseguir por esta organización. Bajo la presidencia, como le comentaba al inicio, de Eleanor Roosevelt, viuda del presidente, defensora de los derechos humanos, por derecho propio y delegada por los Estados Unidos ante la ONU. La comisión se dispuso a redactar el documento que se convirtió en Declaración Universal de los Derechos Humanos. Roosevelt, a quien se le atribuyó la inspiración del documento, dice la historia, y es una postura que se sostiene,
Se refirió a la declaración como la Carta Magna Internacional para toda la humanidad y fue adoptada por las Naciones Unidas en esa fecha que ustedes observan allí. Entonces, bien, bajo este escenario, ¿qué es para nosotros la paz? Si bien es cierto que la Organización de Naciones Unidas, dentro de sus cimientos, lo que procuraba era el tema del no conflicto, de la no violencia, del entendimiento, del diálogo. Esa es la génesis de esta organización mundial. Por lo tanto, está implícito allí el tema de la paz. La paz entonces requiere, no para las Naciones Unidas, esto es para nosotros. ¿Qué requiere? De sociedades que vivan en equidad, en libertad, en igualdad y en solidaridad. Uy, no les traje la... Bueno, ni modo. Las Naciones Unidas definen la cultura de la paz, ahí sí, como los valores, actitudes y aptitudes, comportamientos que reflejan e inspiran la interacción social y animan a compartir, basándose en los principios de libertad, justicia y democracia. La cultura de paz entonces busca, ¿verdad?, superar o sopesar la violencia e instaurar un modelo de convivencia, o yo no estoy de acuerdo con este tema de los modelos, simplemente instaurar una convivencia sana, ¿ok?, basada en el respeto, lo que decía arriba, la diversidad y la resolución pacífica, consciente de los problemas o de los conflictos, ¿ok? Lo hablamos el martes pasado, pusimos ejemplo. Porque la naturaleza humana es mayoritariamente de paz. O sea que según el Norbert Ellis, esa conferencia que nos dieron a nosotros en el primer, ese lo tenemos aquí, dice que más bien la paz siempre está ganándole a la violencia, a la guerra, porque tantas personas que hay en el mundo, hemos aceptado la tutela del Estado. Esta declaración de las Naciones Unidas fue la declaración de tutela de toda la humanidad a ese organismo comandado por las 8 naciones que tienen el veto, y ellas son los menos que respetan la paz. Entonces, hemos vivido tratando de conseguir la paz, pero los que dicen que son policías del mundo, que tienen ese principio de autoridad sobre los demás países, son los menos que la respetan. O sea que ahora tenemos una guerra continua, no una guerra mundial, sino que aquí no para la guerra. Y es inspirada por lo que se creen dueños del mundo. Muchas veces lo hacen. O sea que ese principio que nació en las Naciones Unidas y hicieron una sociedad en Nueva York y los derechos humanos están en Washington, o sea que ellos se constituyeron con la mirada complaciente. Yo digo que ahora con los países no alineados se dieron cuenta de que esta gente no creía en nada en paz. El caso ahorita que yo lo vi es el caso de la Unión Soviética, de Rusia con el país, con Ucrania, que ellos más bien le revolvieron la península esta a Ucrania siendo territorio ruso, y ahora tienen los enemigos ahí. O sea que nunca se debe dar, como dicen, un tantico así al enemigo, porque es como que tú metes a una gente en tu casa, ese por poco no te saca. Y me trataron de sacar varias veces por dándole al ojo arriba. O sea que uno siempre tiene que mantener la paz, pero como decía el comandante, somos pacíficos, pero tenemos que estar armados de conciencia, de alegato y verdaderamente conscientes, pues, de que debemos defender la paz, pero a través de algo más contundente.
Tú me mencionas Ucrania, yo pienso en Venezuela. Buenos días. ¿Por qué tiene sueñito? Bueno, hacia allá iba. ¿Tú sabes algo que le iba a decir a él? Él me habla de Ucrania, yo le hablo de Venezuela. Yo difiero un poco en este sentido. El hombre sí, el hombre procura la paz, pero la situación ideal del hombre es el conflicto. Ahora, ¿cómo salimos nosotros del conflicto? Y allá es hacia donde voy. Salir del conflicto y procurar la paz significa una nueva mirada, un nuevo entendimiento y conocer la génesis del problema y cómo la perfilo. En la Venezuela de hoy y en la Venezuela de hace algunos años, los medios de comunicación han sido una palestra generadora del conflicto, una palestra que solo me muestra una cara del conflicto, o mediáticamente le interesa mostrar el conflicto, el resultado. Ahora, ¿qué hay detrás del conflicto? Es hacia lo que va mi compañero. Sí, hay un video que vamos a pasar. ¿Tú le tienes uno? Uh-huh. Buenos días. Discúlpeme que estaba un poco enfermo, no vine en las clases pasadas. Estuve un poco hospitalizado, pero ya salí de eso. José Parra. Miren, yo quería respetar la participación del profesor. Resulta que nosotros somos un pueblo aguerrido. Venezuela no tiene nada que envidiarle a nadie. Hasta los momentos nos hemos perfilado como la única nación estable en función a la paz interna, aunque tengamos todos nuestros conflictos. Paso a resumir esto porque somos la única nación libre, soberana e independiente. No ha sido tocada por un solo soldado norteamericano. De verdad, no ha sido tocada. Mientras que otras naciones suramericanas ya han sido trastocadas, amarradas al ejército norteamericano. Una nación, unos hombres y mujeres que se proponen un aprovechamiento de los recursos de estados que no son de ellos. La mentalidad de ellos es tal cual de que ya desde pequeñitos transforman su mentalidad. Los profesores de geografía e historia enseñan a que existe ya un pulmón vegetal aquí, que es la Amazonía, no sé si ustedes lo han visto. Los libros de ellos dicen que nosotros somos unos irresponsables, que no tenemos las fortalezas para proteger lo que es nuestro y que hacemos un mal uso y aprovechamiento de los recursos de la Amazonía y que por ende ellos tienen en su momento o van a tener en su momento que declararlo como un territorio de patrimonio mundial para que nosotros no tengamos injerencia. De manera tal de que estamos en presencia de hombres y mujeres que pretenden aquella teoría que yo siempre digo, no, la del pez más grande que se quiere comer al más pequeño. Pero miren, nosotros somos un territorio de paz. Si el problema es estudiar quiénes salen de estas Naciones Unidas, cómo se transforma estas Naciones Unidas, el problema es estudiar quiénes, o Teodoro Roosevelt, por favor estudienlo para que ustedes vean quién ha sido en la historia. Un vagabundo, un irresponsable, que por las leyes divinas supuestamente él hablaba con Dios, no sé si ustedes sabían, supuestamente él hablaba con Dios, y Dios le decía, sí, Teodoro Roosevelt, y Dios le decía que él era un enviado al planeta. Sí, de verdad, revisen la historia para que ustedes vean. Y Dios supuestamente le decía que era un enviado al planeta para él apoderarse y llevar la paz supuestamente a donde no la había, siendo él un modelador del transformador del mundo. ¿Ve?
Entonces, fíjense, yo apoyando la teoría que dice el profesor, vuelvo y repito, nosotros somos un pueblo diferente. De verdad que somos diferentes. Nuestra cultura de la paz, aunque podamos decir todos los problemas que tengamos, somos una nación pacífica. El problema es que el comandante decía que teníamos que prepararnos para la guerra, porque si quieres la paz, tienes que prepararte para la guerra. De manera tal de que yo le pedí permiso a la profesora, no sé si ustedes estén de acuerdo, nosotros somos militares, por supuesto manejamos mucha información de inteligencia, y quisiera de verdad proyectarles un video que tiene que ver con las últimas actuaciones del ejército norteamericano, porque estamos hablando de que la paz se traduce en actitudes y comportamientos, pero yo quiero que ustedes vean eso, para que ustedes se den cuenta, cómo es el proceso de profesionalización, el proceso de formación de los militares norteamericanos, para que ustedes vean las últimas actuaciones. Entonces no sé si ustedes están de acuerdo, la profesora si me autoriza, yo se los coloco pues, para que ustedes lo vean. ¿Ah? Profesor, autorice. ¿Ah? Ya le revolucionó a la gente. No, el video es rápido. El video es rápido, tendrá algunos 5 minutos. 5 minutos. Fíjense. Llegó su rival. No se me desordene. Trae el pendrive. Claro, está bien. Dale, adelante, fíjate. No vale para nada, aquí nadie se pone de acuerdo con nadie. Fíjense una cosa. En 2 oportunidades de mi vida, capitán, ¿qué es él? Teniente, yo he podido presenciar este tipo de cosas. Mi esposo perteneció a la policía militar en Fuerte Tiuna, un cuerpo que se llamaba Gaudí. Él se formó, es instructor de tiro policial, etcétera. Y le gusta todo este tema, pero no es militar. O sea, trabajó en la policía militar, se formó, y lo más cercano que yo he tenido a este tipo de situaciones es con él, y dije no, porque me afecta, y más cuando veo niños involucrados, ¿ok? Pero es una realidad latente a la que no podemos estar de espalda, porque está. Y muy sabiamente dijiste que si lo del 92 no hubiese ocurrido, la Venezuela soberana que tenemos hoy no estuviese. Y este tipo de espacios no fuesen en lo absoluto ni necesarios, ni prioritarios, sencillamente no existiesen. ¿Ok? Eso es una realidad. El segundo acercamiento que yo tengo a este encuentro de tercer tipo es este que tú me traes hoy. Es duro, es crudo, ¿ok? Pero está y no podemos tapar. Sin embargo, la dinámica de la ponencia de hoy, y es válido la acotación que estás haciendo, pero la dinámica de la ponencia de hoy está enfocado al tema de la resolución de conflictos desde otra arista. Esta es una arista, desde otra de las aristas, ¿ok? La profe que iba a intervenir y contigo continuamos, ¿ok? Gracias. Disculpen, el martes no pude llegar, no estaba enferma, estaba en otros asuntos. No sé si lo tocaron la semana pasada. Quería comentar con lo que decía Parra, que nosotros somos el único país que, bueno, tiene paz, que no ha sido intervenido. Yo allí difiero, porque no necesariamente tiene que ocurrir este tipo de cosas que vimos allí, que de hecho me dejó temblando porque me parece demasiado para mi gusto. Me dio ganas, me dio náuseas, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos siendo intervenidos desde hace mucho tiempo. Los medios de comunicación, ahora nos vamos aquí a Venezuela. Los medios de comunicación, incluso cuando presentaban, cuando vemos El Chavo, que ha sido hace muchos años, ha sido una de los programas más discriminatorios que podemos imaginarnos. No hay familia allí. Donde vemos comiquitas como El Correcamino, donde va persiguiendo y aquello, bueno, es terrible. Pero cuando vemos películas
Rambo y este tipo de películas que enseñan al otro cómo hacer el trabajo, porque realmente lo enseñan. Y cuando uno está cerca de comunidades y ve realidades, te das cuenta que hay un sinfín de intervenciones, ¿no? Cuando vemos a nuestros muchachos con los tatuajes, con los piercings en la boca, cuando vemos que se ponen el pasamontaña y tú dices, bueno, ¿por qué tanto calor? Y cuando vemos la moda de las prótesis en los senos, que tú dices, bueno, esto no es de nosotros. Yo venía en el ferro hace poco y vemos los muchachos con los pantalones por aquí, en el interior se le ve. Yo digo, bueno, pero ¿de dónde salió esa moda? Esa moda no es de nosotros. Y en mercadeo le llamamos la moda, el estilo y la locura. Entonces, bueno, habría que ver hasta dónde llega ese tipo de cosas. Cuando vemos que comunidades, por ejemplo, voy a poner el caso de mi comunidad, que a las 6 de la tarde hay toque de queda, pero por los malandros. Y cuando vemos el hijo de una compañera que lo mataron, lo picaron, y a estas alturas, hace 5 años, no sabemos dónde está. Y se le dijo a su mamá, no lo busques, porque si no, tú también vas. O sea, habría que ver entonces, hay que hacer un análisis, ¿no? Además de hacer el análisis, de ver quiénes están en cada una de las instituciones y qué estamos haciendo cada uno desde nuestros espacios, desde nuestras trincheras de lucha, porque yo creo que hay que revisar muchísimo. El sábado, la profesora Curvelo y mi persona nos juramentamos en la Sociedad Bolivariana y salimos de allí, gracias, salimos de allí, nosotras dos teníamos mucha hambre, pero era 5 y no había dónde comer. Y llegamos hasta donde está la cafetería o el helado Popeye. Ahí en el centro. Y vimos a un uniformado. Yo me doy permiso para llorar cuando hablo de este tema. Siempre lo he hecho. Como no sé, era un militar, un policía, le daba golpe a una señora como de 80 años que estaba vendiendo helado. Y la otra estaba vendiendo agua. Y empezaron a empujarla. Bueno, como nosotros somos africanas, bueno, nos pegamos nosotras dos con el tipo. Espera, ¿qué te pasa? Y comenzamos a pelear, a decirle al hombre, oye, ¿qué te pasa? Vale, era un catirito así como Parra. ¿Y qué te pasa? ¿Y qué te pasa? ¿Y qué te pasa? ¿Tú estás loco? Bueno, y entonces la gente tenía miedo de acercarse. Entonces, mientras la negrita le daba así al tipo, yo le daba a la gente así, vengan, hasta que se colocó como toda esta cantidad de personas alrededor del policía. Y llamó a 2 policaracas y se acercaron los 2 policías. Y uno le dijo, por favor, María, camina. Bueno, total que a todas estas se llevaron a las 2 señoras y las pudieron... Él le dijo, a mí no me interesa que tú tengas 84 años. Y le daba empujones. Pero lo que no sabían ellos cuando vamos caminando, que están ellos discutiendo con él, están como que reclamando, dice el tipo, no, a quien me saboteó la cosa fue una de las señoras y una negra gorda ella. Casualidad íbamos pasando nosotras 2. Y nos fuimos otra vez a discutir con los tipos. Entonces, bueno, reflexión, ¿no? Esto es historia, y la historia, qué bueno, qué importante es recordar la historia para poder retomar y tomar acciones ante eso. Pero qué importante es escribir nuestro papel en la historia. Gracias, Marinela. Sí, somos los actores de este tiempo. Vamos a cerrar con la profe, ¿okay? Que ella tiene una intervención y vamos a escucharla. Ella no estuvo la semana pasada, pero tiene un aporte que hacer en este espacio, en este momento. Luego de la intervención de ella, vamos a visualizar un video que dura 9 minutos y tanto, ¿okay? Que tiene que ver con el tema de resolución de conflictos. Para que ustedes observen, la semana pasada se hizo un ejercicio
de ver desde lo individual, ¿ok? Aquí vamos en este video a observar desde el colectivo y todo lo que son los entramados sociales y cómo se van asociando unos con otros para terminar y contribuir en un sistema de conflicto o generador de conflictos. Luego la misma presentación logra sacar y descomponer cada uno de los extractos, ¿ok? Y visualizar dónde está el problema y dónde nosotros siempre debemos ir y atacar. ¿Okay? Nos da una mirada, o es otra mirada, ¿ok? Profe. Buenos días para los compañeros que no he visto hoy. Yo estoy de acuerdo que somos un pueblo aguerrido, fuerte, y tenemos hechos históricos que lo comprueban, pero también somos un pueblo de resistencia. Difiero en algunas cuestiones sobre la paz. Yo sí creo que nosotros estamos en guerra. Una guerra, tal vez, como dijo la colega allí, no declarada, no tratada como tal. Pero si nosotros revisamos la violación de los derechos humanos desde 1958 para acá, de hecho hay una comisión de la verdad, donde cada día nos enteramos, soy parte de colaboradores de esta comisión, de la cantidad de personas desaparecidas. Nosotros fuimos el pueblo que legalizamos o hicimos la práctica de la siembra y de los desaparecidos en el gobierno de Raúl Leoni. Mataban a los campesinos que apoyaban a los guerrilleros o a cualquier persona que tuviera una vinculación. Abrían un hueco y lo sembraban en el patio de su casa. Pueden ir a Coro, yo estoy en una comisión que hace ese trabajo de buscar esos huesos. Parecemos unos perros buscando huesos. Triste, hay que tener estómago. Y eso a veces lo lleva a uno de desencanto y amargura. Pero entonces, insisto, hay una comisión que se llama la Comisión de la Verdad, que sigue buscando esclarecer y buscando los culpables de la violación de los derechos humanos desde 1958 hasta el año 92. Nosotros hemos estado en un estado de guerra cuando la masacre de Cantaura, donde mataron a 32 muchachas y muchachos que estaban en ese momento discutiendo un campamento recreativo. Muchos sí eran militares de izquierda, la mayoría fueron militantes de Bandera Roja. Y lo hablo con propiedad porque yo fui militante de Bandera Roja. Esos compañeros fueron masacrados en Cantaura. El 4 de octubre, la conmemoración, el acto, el reconocimiento. No tenemos todavía los presos, sabemos los involucrados. Eso pasó hace poco. ¿Ok? Después puedo citar también la masacre de Yumare, por ser una de las representativas, ¿verdad? O más emblemáticas. Tenemos también la masacre del Amparo, que no tenía que ver con Yumare ni con Cantaura, porque estos eran otro tipo de personas. Yumare y Cantaura eran un grupo de muchachas, de muchachos y de adultos que querían. Era buscar una salida inmediata a tanto caos y desastre que había en esa democracia representativa. Y en el Amparo todos sabemos, y el que no lo sabe, por favor, tiene que investigarlo. Quien no conoce la historia no sabe de dónde viene, no sabe dónde está parado y no puede seguir caminando. Mi especialidad es deporte, educación física, pero eso no puede impedirme vivir la historia del deporte y la sociología en general del desarrollo de las cosas. Para nosotros construir esa paz, están estos diplomados y una cantidad de herramientas que nos ayudan. Porque si tú lloras cuando ese le dio una patada a la viejita, yo lloro los 31 de diciembre porque tengo una cesárea y no tengo hijos. Yo fui detenida política en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, allanada 3 veces. Soy una de las que menos llevó en comparación con tantas personas que celebraron los derechos humanos. A mí me torturaron con 8 meses de embarazo y no pude más nunca tener un bebé. Tal vez fue, lamentablemente, mi contribución para que hoy estemos aquí. Entonces, bueno, creo y reafirmo que estamos en una guerra. Y sigo que estamos en una guerra cuando uno de los atletas de nuestra universidad, que dentro de poco lo firmaban, venía de su trabajo, a las 11 de la noche lo fueron a atracar y le dieron un tiro en la columna y está paralítico. Entonces, bueno, hay que construir la paz, pero no hay que darle la espalda a las cosas y hay que llenarnos de amor y resistencia como un pueblo valiente que somos. Eso es todo.
Gracias a la profe que acaba de intervenir. Hay muchas posturas, hay muchos revuelos que se nos anidan en el alma, se nos atiborran en las palabras, ¿no? Fíjense bien, vamos entonces nosotros a lo nuestro, lo que nos toca acá, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está. Este fue el que pasé la semana pasada, aquí está. Recuerdan lo que les dije antes de la presentación de la profe, ¿verdad? ¿Cómo vamos a observar este video? ¿Con qué mirada, no? Sin embargo, son igualmente libres de mirarlos desde la óptica que ustedes tengan, ¿ok? Porque no somos seres producto de una educación bancaria, y mucho menos en este tiempo, ¿ok? Entonces siéntanse libres de evaluarlo bajo el cristal. Les debo adelantar que esta campaña, este video pertenece a una campaña no de nuestro país, sino de Perú. Es una campaña, yo digo, que tiene que ver con una nueva óptica de una sociedad, la sociedad que estoy buscando. ¿Ok? Ellos ahorita tienen una serie de indumentarias desde el aspecto social y político. Dígame. ¿Qué, mi amor? ¿Qué? ¿Tú eres de Perú? Ah, entonces tú lo conoces. Es muy válido. Entonces, fíjate, qué casualidad. Pero entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo es tu nombre? Zafra. Vamos a cerrar cuando termine esta ponencia contigo, con tu opinión, porque quién más que tú para hablar de esto, que eres conciudadano de esa patria, ¿ok? No voy a decir entonces más nada porque las palabras son tuyas. Ah, contigo también. ¿Tu nombre? Rafael. Bueno, sean los dos bienvenidos a este espacio para debatir luego de la presentación. Luego que veamos esto y que los compañeros acertadamente den sus comentarios, nosotros vamos a establecer un proceso de reflexión en lo escrito, ¿ok? Entonces vamos a prepararnos también desde lo auditivo, lo cognitivo y lo mental para ir articulando qué tipo de reflexión voy a plasmar en ese papel. Bueno.